Eh, y sigamos un poco con eso. La idea era hablar algunas cosas de Haskell. Algunas cosas ustedes ya las vieron. En el práctico están viendo un poco de programación funcional. Pero bueno, la idea es charlar un poco de la teoría por debajo de eso y que después ustedes puedan practicar. Bueno, entonces habíamos visto, voy a repasar un poco lo que vimos la clase pasada rápidamente y después vamos a empezar con la clase. Acuérdense que hablamos un poco de Haskell, de los tipos básicos que tiene Haskell, que tiene booleanos, enteros, char, integer, float, etc. Los tipos básicos char, int, integer, booleanos tienen las características clásicas, digamos, y están implementadas. En Haskell, digamos, yo les había contado que en el Prelude tiene varias funciones de estos tipos implementadas. Antes era muy usual tener, si uno se instalaba Haskell, venía el prelude.hs. Ahora no sé si directamente ya está, por ser una forma hardcodeado en el intérprete, entonces no lo, no lo agregan en la distribución. Pero fíjense, bueno, ahí encontré, a ver, espérenme, lo estoy buscando en internet si encuentro el prelude para mostrárselos un poco y mostrar lo que hablo. Así lo vemos. A ver. Bueno, ahí encontré uno el de Hax. Hax es otro intérprete. ¿Sí? Supuestamente los preludes son iguales, pero este lo encuentro online. Y se los comparto hoy por el chat para que lo puedan ver. ¿Sí? Si quieren leerlo de ahí, pueden leer las definiciones de las funciones básicas. ¿Sí? Ahí si quieren yo se los voy mostrando un poco. Bueno, y lo charlamos. Entonces, Haskell tiene todo eso que vimos. Y ahí les voy a mostrar. Voy a cambiar esto. Voy a dejar de cambiar, voy a dejar de presentar eso y voy a pasar a. Quiero mostrarles el prelude. ¿Sí? Entonces, esperen un minuto. Quiero cambiar de pantalla. Entonces, ahí les voy a mostrar. Esperen un minuto. Entonces ahí les estoy mostrando el link ese que les expliqué. Y el prelude es un archivito que tiene definidas todas las funciones, ¿sí? Que usamos. Las funciones que ya vienen implementadas están definidas acá. Entonces, por ejemplo, para mostrarles algo, les quiero mostrar los booleanos, ¿no? Después hay un montón ahí, pero vamos a ver los booleanos que están por acá. Fíjense, esto que está acá es una implementación de los booleanos, ¿sí? Acá ya después vamos a hablar del data, pero lo que hace es definir el tipo booleano que tiene los valores falso y true. Y acá define las funciones, el i y el o lógico, ¿sí? Y el i como lo define, true y algo es algo, falso y algo es falso. Fíjense que acá directamente no evalúa el segundo argumento, para el o es lo mismo, para el not, bueno, cambia los valores y después define el otherwise. El otherwise sirve para cuando hacemos definiciones por casos y es simplemente un true, ¿sí? Después, por ejemplo, define los char, ¿sí? Hace todas las definiciones que ya vienen en Haskell. Entonces, si uno quiere por ahí ver cómo están definidas estas cosas, puede ir a ver el prelude y ahí están las definiciones de las operaciones de los tipos básicos. Bueno, entonces sigamos un poco con la presentación. Yo les había contado los tipos básicos, que tiene, bueno, un sistema numérico bastante rico. También habíamos visto que las funciones son muy importantes en Haskell, que tenemos el tipo de funciones, que es la A flechita B, o sea, son todas las funciones de A en B. También tenemos
funciones de alto orden, acuérdense que son podemos definir funciones que toman funciones. Eso es importante, siempre recordar que las funciones son otro tipo de datos más. Lo puedo usar como cualquier tipo de datos. Puedo tomar funciones, devolver funciones, ¿sí? Pero no son cosas diferentes, digamos. Bueno, les había hablado un poco del undefined, que es un valor que está indefinido, es como un error, está indefinido para cualquier tipo, tenemos el undefined, que es el error de ese tipo. Es un error que me devuelve para ese tipo algo indefinido. Y me permite, por ejemplo, definir funciones, cuando una función no está, está indefinida para ciertos parámetros, con el undefined ponerlo, hacerlo explícito eso, ¿no? Y habíamos dicho que una función se dice estricta en un parámetro si cuando ese parámetro es indefinido, la función me devuelve indefinido. ¿Sí? Entonces habíamos visto un ejemplo del AND lógico. El AND lógico definido de esta forma, fíjense que siempre el primer parámetro tiene que estar definido para que me devuelva algo. Entonces esta función se dice que es estricta en el primer parámetro. Esta función es estricta en el primer parámetro, pero no es estricta en el segundo parámetro, porque el segundo parámetro, aún aunque está indefinido, puede llegar a devolver algo. Por ejemplo, en este caso, el segundo parámetro está indefinido y todavía me devuelve falso. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener cuidado cuando programamos en Haskell, en cualquier lenguaje funcional, que tenemos que tener en cuenta que algunos argumentos pueden llegar a ser indefinidos. ¿Qué significa indefinido? Es algo que no tiene una forma normal. Puede ser una expresión que se queda computando el intérprete para siempre, puede ser un error, etc. ¿Sí? Eso es una indefinición. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. Eso es un poco repaso lo que habíamos estado viendo la clase pasada. ¿Me escuchan bien? Porque nadie habló todavía. No sé si estoy... Sí, se escucha. Ah, bueno, perfecto. Profe, la clase pasada puede ser que vieron sobre el orden de aplicación. La clase... No, eso fue... La clase pasada lo repasé un poco, pero la otra clase fue. Y la clase pasada lo que hice es repasarlo. Lo repasamos un poquito, pero no nos dedicamos a eso. Sí, mi duda es sobre eso. Si quiere, te comparto rápido. Dale, sí, no hay problema. Decime. Porque le tengo que mostrar, por eso, para no preguntarle que esté hablando. A ver. Bueno, espera un minuto. Ahí dejé la presentación. A ver. Sí, un segundo. Ahí, profe, no sé si se ve. A ver. Sí, es el factorial, ¿no? Sí, profe, esta duda la teoría. Deme un segundo que no puedo. A ver. Un segundo. Ahí está. Esta duda la tenía, la plantearon en la primera clase práctica y me dijeron, bueno, más adelante el profesor lo va a explicar. Bueno, mire, la duda es la siguiente. Respecto al orden de aplicación, yo tengo entendido, esto es una recursión en aumento, lo planteé así a propósito, es una recursión ya que deja este cómputo pendiente, ¿no? Sí, es n-1 ahí. Es factorial de n-1, está. Eso, perfecto. Ahora, yo tengo entendido que se desarrolla así, o por lo que aprendí de la recursión en aumento, voy calculando, me quedaría, supongamos, el factorial de 3, me quedaría 3 por el factorial de 2, y luego el orden sería así, hasta que llega al final y empieza a resolver los cómputos, ¿no? Sí. Esto sería en la recursión en aumento. Bueno, el profesor, o no me acuerdo, en la práctica, en la primera práctica, creo que plantearon un mismo ejemplo, pero iban resolviendo los casos a medida que se iba llamando la función, pero no era una recursión de cola. Lo sé porque en el final tuve que rendir esto. No era una recursión de cola, era una recursión en aumento y a medida que se iba llamando, iba resolviendo. Por ejemplo, iba haciendo 3 por 2, 6 y luego ese resultado lo multiplicaba por 1. No esperaba que la función llegase al final y luego retornarse o se vaya desapilando. Claro, la cuestión ahí es la forma, ¿no? Este ejemplo en particular, ahí está bien como lo resolviste vos, pero no hay otra forma de claro, resolverlo. la otra sería, que rápidamente lo desarrollo para no perder tiempo, sería que haga esto, 3 por, bueno, y después quedaría 3 por 2 y después 6 por 1. Ahora, sí.
Esta forma de Sí. ir resolviendo y ser recursión en aumento, cuando se llega al final, ¿se vuelve para atrás? Porque ya lo que había para computar en teoría se resolvió. Claro, digamos, a ver, no sé bien el ejemplo, tendría que ver bien el ejemplo que dieron, Sí. pero la cuestión es esta. Tenés varias formas de evaluación. Está bien, digamos, vos lo evaluaste de una forma y está perfecto. Pero hay que tener cuidado porque yo puedo agarrar siempre, tenemos dos formas de evaluación. Una aplicativa, ¿sí? Que evalúa primero los parámetros. Si vos tenés una función aplicada a parámetros, siempre te va a evaluar primero los parámetros. ¿Sí? De izquierda a derecha. O sea, va a evaluar el primer parámetro a la izquierda, después el segundo parámetro más a la izquierda y así. Y al final, cuando termine de evaluar los parámetros, va a evaluar la función. No sé si ese es el ejercicio que habían hecho. Pero después está la forma normal. La forma normal evalúa siempre la función y después los parámetros. Se te va a resolver primero la función y después los parámetros. Claro. En muchos casos, depende del caso, digamos. Hay casos que tenés una sola forma de evaluar. Espera que se está viniendo ahí. Está. De una sola forma de evaluar, entonces, evaluar aplicativamente, normal es exactamente lo mismo. Pero en general, hay muchos ejemplos como los que vimos en el teórico pasado, es que depende de cómo evalúes, te va dando diferentes los pasos. ¿Sí? Al final llegas al mismo valor, casi siempre, pero puede que los pasos sean diferentes. ¿Sí? Sí, lo entiendo. O sea, lo estoy aprendiendo ahora, no fui a la clase anterior, pero la duda mía es, si elegimos evaluar, creo que se llama por orden normal o lazy, Sí. el que viene por la izquierda, el que sería así, ¿no? Orden normal es siempre lo que está más afuera primero. Siempre lo que está más afuera primero. Perfecto. Acá, sí. La duda mía sería, si yo utilizo este tipo de evaluación y estoy haciendo una recursión en aumento, una vez que llegue al caso base, ¿vuelve para atrás la función? Porque en teoría ya resolvió los cómputos, a pesar de haber sido una recursión en aumento. O sea, ¿qué pasó con o sea, no, ¿qué pasó? Digamos, yo tengo entendido que en la recursión en aumento se van apilando los llamados y luego retorna la dirección y los valores de los parámetros. Pero si a medida que lo va haciendo, lo va resolviendo como si fuese una recursión de cola, no volvería para atrás, saldría la función ahí, sería como una recursión en aumento, pero claro, lo que no, hace, a ver, desapila todo de una. ¿O no lo que sería? hace Haskell, depende un poco el ejemplo, ¿no? Porque hay ejemplos que eso no lo puede hacer. Pero lo que hace Haskell es, una vez que resuelve una expresión, eso es de evaluación lazy, una vez que resuelve una subexpresión, la guarda en memoria para no volver a evaluarla. Entonces puede ser que vos evaluaste una subexpresión y después no la va a volver a evaluar si la encuentra de vuelta, porque ya la tiene resuelta. ¿Sí? Eso es lo que hace lazy, hace eso. Perfecto, claro. Evaluación lazy. Hay que ver los ejemplos, porque digamos, vos encontrás un ejemplo que lazy aplica eso, dice que yo les había dado un ejemplo con quad, que aparece muchas veces quad. Entonces, lo guarda, digamos, lo que hace lazy, después les voy a contar un poquito más, pero lo que hace lazy es guardar las subexpresiones en lugar de memoria y las resuelve cuando es necesario. Una vez que la resuelve, no la vuelve a resolver más. Es una optimización que hace. Sí, creo que algo había leído de eso, que se le suele aplicar al Fibonacci, a esa optimización, porque tenés muchos casos. Pero lo leí por arriba. Sí, no, Fibonacci es diferente, es una técnica parecida, ¿sí? Que la vamos a estudiar un poquito después. Lo que hacemos en Fibonacci, si usamos la definición clásica de Fibonacci, es muy ineficiente. Entonces lo que podemos hacer es usar tuplas, ¿sí? En este caso, ya vamos a hablar de esa técnica, alguna técnica para evitar resolver muchas veces las mismas cosas, ¿sí? Muchas veces la evaluación lazy lo puede hacer, pero cuando es muy evidente. Cuando no es tan evidente, lo tenemos que hacer nosotros programando, ¿sí? Ahí lo vamos a ver esa técnica. Bueno, en particular ejemplo de Fibonacci, ¿sí? No quiero spoilear las clases que vienen. No, si yo lo leí, creo que, porque como me faltaban las clases, digo, bueno, voy a leer la documentación. Está perfecto. Y ahí está perfecto. Sí. Bueno, pero sí. dejo de compartir. Gracias. Dale. Vamos a grabar. Muchas gracias por hacerme recordar. Bueno, entonces sigamos con la presentación. Ahí les comparto yo. Ahí puse a grabar. ¿Sí? Bueno, eso es un poco lo que hemos visto en la clase pasada. También hemos visto polimorfismo. Polimorfismo es algo muy importante en computación porque lo que permite hacer es, una vez que definimos una función, definir una función lo que sea lo más general posible para que ande para muchos tipos de datos. Eso es polimórfico, algo polimórfico en computación, ¿no? Son funciones o son datos, estructuras de datos que sirven para muchos tipos de datos, ¿sí? Entonces, imagínense el drop. El drop
¿se acuerdan del drop? Dado una lista y un número, tira los primeros n números de esa lista. Los tira, digamos, se queda con el resto. Bueno, fíjense que el drop puede tomar una lista de enteros, una lista de char, una lista de listas, pero siempre va a funcionar igual. La forma es siempre la misma, no importa qué tipo de datos tenga la lista. Bueno, para no tener que implementar un drop para enteros, para listas, para char, para lo que sea, lo que hacemos es utilizar polimorfismo. ¿Cómo se hace eso en Haskell? Se utiliza una variable de tipos, ¿sí? Este A que está acá, está significando, mira, la función toma un entero y después toma una lista, y esa lista puede ser de cualquier tipo, pero a ese tipo le pongo un nombre, A, que es como el X en las ecuaciones de matemáticas, le ponemos un nombre para después referirnos a él. Pero puede ser cualquiera, ¿no? Y fíjense que la forma, cuando yo defino, lo que es A no importa. Va a ser, puede ser entero, puede ser char, va a funcionar igual el drop, ¿sí? Y esta es una función polimórfica, ¿sí? Polimorfismo es una palabra griega y significa poli muchos, morfos es muchas formas, ¿no? Bueno, entonces, y finalmente, si tienen dudas, háganlas. A mí me gusta charlar más que hacer un monólogo, así que si tienen dudas, quieren interrumpir, no hay ningún drama. Bueno, ahí están hablando en el chat del Visual Studio y qué sé yo. Bueno, entonces sigamos un poco con la presentación. Entonces, bueno, esas son las funciones polimórficas. Algo muy importante en Haskell, en los lenguajes funcionales, que también tienen otros lenguajes, porque nos permiten programar de una forma muy general. La idea de funcional es resolver problemas de la forma más abstracta posible, ¿sí? Vamos a ver, yo les voy a mostrar después, que podemos hacer cosas, resolver problemas, hacer programitas que por ahí en otros lenguajes nos llevarían muchísimo código, acá de forma muy simple, ¿sí? Simple entre comillas, si uno sabe las técnicas de programación. Una cosa que le había dicho es que en general cuando definimos cosas recursivas, tenemos patrones de recursión. Ustedes quizás cuando definían cosas recursivas se dieron cuenta que hay definiciones que siempre siguen los mismos patrones. Por ejemplo, supónganse que yo quiero definir la suma de una lista de números, ¿sí? Entonces, fíjense, la suma del vacío es 0, ¿sí? La suma de x seguido de xs es x más la suma de xs. Y este patrón se repite si yo quisiera definir, por ejemplo, la multiplicación de una lista de números. ¿Cómo sería el patrón? Exactamente lo mismo. El producto de la lista vacía, y acá no sería 0, porque es siempre para el conjunto, para la lista vacía, siempre neutro, sería 1, ¿no? Y la suma, el producto de x seguido de xs sería x, y acá tendría que reemplazar la suma por el por. Y acá el sum por el pro, o el producto, el que como se llama función. Es decir, siempre el patrón es el mismo. Esto se reemplaza por la operación que estoy usando, y esto se repasa por el neutro de mi operación. Entonces, en vez de hacer esto para cada operación, ¿por qué no definimos una función de alto orden? Que yo le paso la operación, le paso el neutro y me calcula lo que tiene que calcular. Y esa es la idea en Haskell de los fold, ¿sí? Hay funciones que se llaman fold, F-O-L-D. Algo a tener en cuenta es que si yo ejecuto esta función sobre una lista, vamos a tener, digamos, cuál va a ser el cálculo que va a hacer, lo pueden hacer en un papelito ustedes, pero cuál es el cálculo que va a hacer el intérprete es esto que está acá. O sea, si vamos cómo asocia a la derecha, ¿no? Y si reemplazamos la suma por el por, también va a ser lo mismo, pero reemplazando las operaciones que corresponden. Bueno, entonces tenemos patrones de recursión. Este es un patrón que vimos, asociar a la derecha. Entonces, ¿cómo puede ser una función? Lo que sea lo más general posible, pero que me calcule esto para cualquier operación dada. Supongamos que yo le paso la arroba. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso para que me calcule esto para la arroba? Sea esa cualquier operación. Bueno, podemos definir una fold de R, que ya está definida. R por asociatividad, asocia a la derecha. Fíjense que el patrón asocia a la derecha. ¿Y qué va a hacer? Bueno, ¿qué le paso a R? Le paso la operación, ¿sí? Le paso el neutro de la operación, le paso una lista y me devuelve el resultado, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es la idea. Yo después, ahora, cuando terminemos de hablar de cómo se implementa, vamos a hablar de los tipos, por qué aparece A, B, B y no todos B, ¿sí? La idea es que sea lo más general posible. Bueno, entonces fíjense, el fold de R, yo con mi operación
el neutro y el vacío, ¿qué devuelve el neutro? Es lo que dijimos recién. Supónganse que yo estoy ahora definiendo la suma de una lista. Esta sería mi suma, esta sería el 0 y esta sería mi lista. Y ahí tengo que devolver el neutro, que le paso acá. Ahora, si tengo una lista que tiene más de un elemento, un elemento más, ¿qué debería devolver? Bueno, mi operación, ¿sí? ¿Aplicado con qué? Con el primer elemento, esto imagínense que es la suma, con el primer elemento y lo que me resulte de aplicar la operación al resto. ¿Cómo obtengo eso? Aplicando el fold, R, recursivamente, haciendo esto. Y si nosotros ejecutamos un poco este código, vamos a ver que cuando yo, por ejemplo, hago fold R con alguna operación, un neutro y una lista de números, en este caso puse 3, lo que me va a resultar hacer va a ser x0, la operación aplicada a x1, la operación aplicada a x2, y así hasta llegar al caso base, y ahí pone el neutro. Se va a calcular lo que nosotros dijimos anteriormente. Bueno, ahora el tipo. ¿Por qué tiene este tipo? Ahí, porque es lo más general posible. Primero tenemos variables de tipos ahí. Entonces, fíjense, esta f, ¿cómo tiene que ser? Y bueno, el primer elemento, ¿sí? El primer parámetro, perdón, tiene que ser el mismo tipo que el tipo de las listas, porque lo toma y lo aplica como primer parámetro al x acá. Entonces tiene que ser el mismo tipo que el tipo de la lista. Entonces supongamos que el tipo de la lista es A. Las listas tienen un elemento de tipo A. Bueno, entonces el primer operador de mi operación f tiene que ser de tipo A. ¿Sí? Y ahora el segundo operador de la lista, del f, ¿qué tipo tiene que tener? Bueno, tiene que tener, fíjense, puede ser A, ¿sí? Podría poner acá, pero eso por ahí podría ser muy restrictivo. ¿Sí? Entonces tendría que tener el tipo que me devuelve el fold R. ¿Sí? Supongamos que es B. Entonces tiene que tener el tipo que me devuelve el fold R. Y esto me tiene que devolver el mismo F, me tiene que devolver el B también. ¿Sí? Bueno, fíjense que acá el neutro, yo lo devuelvo, o sea, yo tomo F, Z de vacío y devuelvo Z, entonces también tiene que ser B, pues si no, tiene que coincidir con el tipo que devuelve F. Entonces, este que está acá es el tipo más general de la función. Yo podría poner todos acá, que estaría bien, ¿sí? Podría poner todos A, pero estaría restringiendo los tipos. Estaría diciendo, mira, el F siempre toma un primer parámetro de tipo A y un segundo parámetro de tipo A, y devuelve algo de tipo A. Cuando eso puede no ser cierto, porque acá lo único que yo le pido al F es que tome algo de lo que me devuelve la aplicación de la función. ¿Sí? Bueno, entonces por eso tiene ese tipo raro, pero es lo más general posible que podemos tener. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, para calcular la suma de XS, yo puedo hacer fold R de la suma de 0 y XS. Para calcular el mult de XS, yo puedo hacer fold R de la multiplicación, y el neutro es 1. ¿Sí? Porque fíjense que cambian los neutros. Si yo quisiera hacer una conjunción a esta lista puede ser cualquier cosa, no puede ser booleanos, por ejemplo. Puede ser una conjunción de todos los booleanos en una lista de booleanos. Bueno, pongo el AND, y el neutro del AND, ¿cuál es? El true. ¿Sí? El neutro del AND lógico es el true. De la misma forma, el neutro del O lógico es el false. Entonces vamos, si quieren, vamos a hacer un ejemplo para bajar un poquito esto a la práctica, vamos a hacer un ejemplo en el intérprete, si les parece. A ver si lo tengo por acá. Esperen. Voy a pasar a la terminal. Así hacemos un ejemplito ahí. Esperen un minuto. Ahí les comparto la... Profe, ¿el not sería un operador? El not. El not es un operador, sí. Y si lo utilizo con fold, ¿cuál sería ese neutro? Lo que pasa es que el not no es binario. Fíjate que el operador tiene que ser binario. Puede ser la suma, la multiplicación, pero el not no es unario. ¿Sí? Claro. Bueno, entonces ahí tengo supongo que lo están viendo, ahí les puse la presentación que está ahí. ¿Sí? Entonces, fíjense que yo tengo el folder, ya está definido, no tengo que definir nada, y tiene el tipo que dijimos recién. Entonces yo puedo hacer
fold R de la suma de 0 y vamos a hacer de 1 hasta 100. Y ahí me volvió el resultado. ¿Sí? También podría hacer la multiplicación. Y acá tengo que cambiar el neutro. Y obviamente me da un número muchísimo más grande. ¿Sí? También puedo hacer, por ejemplo, el AND. ¿Sí? El AND. Acá le vamos a poner que el neutro dijimos que es el true, porque fíjese que true y algo es algo, entonces es el neutro. Y acá puedo poner, para jugar un poco, vamos a hacer esto. El AND de todo eso, y me da falso porque hay un falso, obviamente. Yo podría hacer algo un poquito más complicado, que después cuando veamos las otras funciones de alto orden lo vamos a hacer, porque no quiero adelantarme. Podría hacer cosas mucho más lindas, ¿no? Pero bueno, como todavía no las vimos, las otras funciones de alto orden, no me quiero adelantar. Puedo hacer el fold de todo eso, y me da true, qué sé yo. Y puedo hacer también con el O. Esperen que busco, acá está. El O de todos esos, pero el neutro es falso. Y ahí me da true. ¿Sí? Entonces, bueno, cuando tengo una función binaria, una operación binaria, y la quiero aplicar muchas veces a la lista, puedo usar el fold R. ¿Sí? Profe, ahí le Sí. hago una consulta rápido y después Sí. voy a ver la clase anterior para no estar tan perdido. En Dale. el primer ejemplo, ¿se llega a evaluar el último false? Este que está acá, a ver, ¿este? Sí, ¿se llega a evaluar el último false o al... Lo que va a hacer el fold R, mira, vamos a la definición de fold R, así lo vemos, porque depende de la definición del I, ¿sí? Entonces voy a dejar de presentar acá y vamos a ver la definición del fold R, así lo vemos bien. Entonces ahí les pongo una presentación de vuelta. ¿Qué va a hacer? Fíjense. Ahí lo presenté de vuelta. Fíjense. Depende, eso es por el tipo de evaluación. Está buena la pregunta, ¿sí? Hay que tener en cuenta el tipo de evaluación. Entonces, si yo tuviera, acá lo que hice es el AND lógico, ¿no? Esto era el true y esto era true, false, false, ¿no? Creo que es el ejemplo. Entonces, fíjense lo que iría a hacer. Iría el AND lógico de false, de true primero sería el primer elemento, con el resto de la lista. ¿Sí? Supongamos que tenemos algo más simple. Eso va a responder a la cuestión, la pregunta. Tenemos false y false en la lista. Dos false seguidos. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ser el AND, ¿sí? Va a ser el false acá y va a ser el fold R de la otra lista, de lo que queda en la lista. Como la definición de mi AND, la que hemos visto nosotros, depende de la definición del AND, ¿no? Pero como habíamos visto que la definición del AND, cuando yo tengo un false, me vuelve false, en ese caso no va a evaluar el resto de la lista, no va a evaluar esto. ¿Sí? Pero eso es también porque es evaluación lazy, y la evaluación lazy siempre evalúa lo demás afuera. ¿Sí? Entonces, como evalúa lo demás afuera, va a evaluar el AND antes de evaluar esto. ¿Se entiende? Claro, y si quisiese forzar Haskell a que llegase al final, habría que hacer orden aplicativo, ¿no? Si quisiéramos que evalúe todo, y bueno, lo que podemos hacer es o bien cambiar la definición del AND, ¿sí? Que en ese caso, por ejemplo, tengo F false y algo y que trate de encontrar qué es el algo, entonces ahí va a tratar de evaluar esto. ¿Sí? Profe, pero si tiene F false y algo, ya está. No, claro, pero... El AND. Sí, exacto, pero si yo, digamos, más vale, obviamente yo no lo voy a implementar así, pero si vos lo implementás de tal forma que forzás a obtener el valor del segundo parámetro, después tener falso, lo cual es, digamos, la implementación no está bien en términos computacionales, pero es ineficiente. Si vos programás mal, de alguna forma, podrías forzar a que evalúe esto Haskell. ¿Sí? Claro, digo, habría una manera de decirle a Haskell, bueno, sí, no me hagas evaluación lazy, sino céntrate en esto. Sí. Después tiene un operador, además Haskell, para cambiar la forma de evaluación. ¿Sí? Entonces podés forzar a que evalúe el parámetro primero. Ah, perfecto. Claro, ¿Sí? Y como es recursivo, sí o sí va a tener que llegar hasta el final. Y en ese caso sí, pero no te conviene, digamos. No, por supuesto. Era para en algunos entender la idea. casos, en algunos casos sí. Después vamos a ver que en algunos casos sí te conviene,
ir evaluando, forzar a Haskell que evalúe algunos parámetros, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplitos después. En este caso no conviene. Bueno. Entonces hay que tener, sí, está buena la pregunta, pero hay que tener en cuenta siempre cuando hacemos la evaluación, cómo va evaluando Haskell. No, están hablando de otra cosa en el chat, estaba viendo el chat. Entonces, espero que se haya entendido, digamos, la respuesta. ¿Sí? Pero bueno, depende de eso, hay que tener en cuenta cómo está definido el ANT y hay que tener en cuenta que siempre Haskell, al tener evaluación lazy, por defecto, vamos a decirlo, siempre evalúa lo demás afuera primero. Sí, más afuera, me quedó clarísimo. Bueno, está bien. Está bueno tener todas las definiciones, entonces uno trabaja con las definiciones. Sí, de hecho, la evaluación lazy nosotros la usábamos implícitamente en el año pasado en Algorithmia, a la hora de hacer, cuando utilizamos un esquema de tratamiento, también el último elemento, como lo evaluábamos lazy, no importaba si evaluábamos algo con la nada, porque la nada nunca se llegaba a evaluar. Si llegaba al último, ya está. Sí, eso depende del lenguaje de programación. Los lenguajes imperativos no evalúan en general de forma lazy. Lo que pasa es que en general vos tenés el AND, no sé si viene por ahí la pregunta, te la contesto así rápido. Tenés los operadores booleanos implementados de tal forma que se llama el circuito más corto de evalúa. Por ejemplo, tiene el i implementado de tal forma, muchos lenguajes de programación, que si encuentra un falso, termina. Por ejemplo, falso y algo no te va a volar el otro parámetro. Claro, eres solo en los booleanos, tiene razón usted. Eso se llama implementación de circuito más corto. ¿Sí? Muchos lenguajes los tienen implementados los booleanos así. O sea, el i, una vez encuentra un falso, termina, para no seguir evaluando. ¿Sí? Bueno, sigamos un poco hablando de todo esto. Después, por ahí, vamos a ver más ejemplos, así, entonces por ahí van encontrando más sentido a lazy y todo eso. Pero lazy está bueno. Y hay que tener cuidado también con lazy, porque a veces uno se pregunta, ¿por qué me está devolviendo eso? Y es por el tipo de evaluación. Bueno, sigamos con el FODR, entonces. El FODR, como dijimos, nos permite hacer esto. Cuando tengo que aplicar muchas veces una función binaria, una operación binaria, una lista de elementos, podemos usar el FODR, pero tenemos que tener cuidado. Fíjense, todas estas operaciones que usé yo acá son todas asociativas. ¿Sí? Entonces no importa el orden de evaluación, no importa cómo asociamos, perdón. No importa cómo asociamos. ¿Sí? Pero si yo usara el menos no es asociativo. Entonces, va a importar si yo asocio, digamos, hay ejemplos en los que obviamente importa si yo asocio a la izquierda o a la derecha. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos en Haskell también es, para estas operaciones en que yo por ahí quiero asociar a la izquierda y no a la derecha, tenemos otra versión del fold, que es el fold L. ¿Sí? Y el fold L viene de otro patrón de recursión. Supónganse el sum, de vuelta. ¿El sum cómo lo puedo implementar? Puedo implementarlo de otra forma, que lo hice, acuérdense, el sum me suma una lista de números, pero hay otra forma de implementarlo, que es la siguiente, usar un acumulador. Es una estrategia de programación funcional o recursiva que es muy utilizada, que es usar uno de los parámetros como un acumulador. Entonces, voy a usar el primer parámetro como acumulador. Entonces, voy a hacer el sum de n, vacío, retorno lo que tenga n. La idea es acá que el n al principio tenga 0, tenga neutro. Sum de n de x seguido de xs, hago sum de n más x con xs. ¿Sí? Esa es otra forma. Entonces yo, por ejemplo, si quiero sumar toda una lista, hago sum de 0 con la lista y me devolvería la suma. Ahora, ¿qué les parece este patrón de recursión? Supongo que ustedes han implementado recursivamente, también se han dado cuenta que lo pueden implementar así. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la diferencia de este patrón con el otro? ¿Qué tiene de diferente, digamos? Y por lo que tengo entendido, ¿no? Sería la tail recursion, o sea, la recursión de cola, y se trabajaría sobre un espacio constante en la memoria. No haría apilamiento de llamadas. Este que está acá está bien. Este que está acá es una recursión a la cola. ¿Sí? Igual hay que tener cuidado en Haskell. Con eso, con lo último que dijiste que no hace uso de memoria, porque esto que está acá, en Haskell, como tenemos evaluación lazy, no lo va a resolver hasta que lo necesite. O sea, va a ir acumulando acá subexpresiones. O sea, va a ir acumulando, por ejemplo, 0 más 1 más 2, hasta que termine y ahí lo va a resolver recién. Entonces es un poco diferente que lo que pasa en imperativo. Pero es una recursión a la cola. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos sum de 0 con 1, 2, 3, lo que vamos a obtener
es, si ustedes van siguiendo este patroncito, van a obtener 0 más 1, más 2, más 3. Entonces, esto asocia, fíjense cómo quedó asociado a la izquierda. Ahora, si yo quisiera implementar el fold recursivamente, o sea, implementar una función fold que me haga este patrón de recursión, ¿cómo lo haría? Bueno, el caso base es el mismo que el fold ¿sí? Retorna al neutro. Ahora, el caso recursivo lo que va a hacer es usar el neutro como acumulador. Entonces, fíjense lo que va a hacer. Va a ser fold L de F, que es mi operación, en donde yo guardo los resultados parciales, ¿sí? En el neutro. O sea, guardo lo que me da F aplicado Z y X. Y acá hay que tener cuidado porque esto no lo va a resolver hasta el final de la recursión. O sea, se lo va a ir guardando en memoria. Igual tenemos una versión de FOLL que obliga a Haskell que vaya calculando estas subexpresiones. Bueno, de vuelta, el tipo, este es porque es el tipo más general posible. ¿Cuáles son las diferencias entre fold L y fold R? Como dijimos recién, una diferencia es que esto es recursión a la cola. ¿Sí? Entonces, si las operaciones que yo les paso son asociativas, el valor y las listas son finitas, acá hay una diferencia con listas finitas y listas infinitas. ¿Sí? Y las listas son finitas, entonces me va a dar el mismo valor. ¿Sí? Y fold R, la diferencia es que puede llegar a funcionar para listas infinitas. Se los voy a mostrar a esto en el intérprete. Vamos al intérprete de vuelta. Pero en el minuto voy a salir de acá. Vamos a ver un ejemplito. Y me pregunta, a ver, voy viendo acá las preguntas que están en el chat. ¿Van en distinto orden? Pregunta Cristian. Sí, digamos, una asociada de una forma y otra asociada de otra forma. No sé si viene por ahí la pregunta. ¿Y cuál sería más eficiente? Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de la eficiencia. ¿Sí? Lo que va pasando ahí. En general, si son listas con pocos elementos, no vamos a notar diferencia en la eficiencia. El problema es cuando tenemos listas muy grandes. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar un poquito, vamos a ir al intérprete y les voy a mostrar algunas cosas. Entonces, ahí ¿cómo se llama? Les compartí de vuelta el intérprete. Entonces, fíjense, FOLL también lo tenemos. Escribí mal, FOLL también lo tenemos implementado. Y yo puedo hacer lo mismo que hacía antes. Por ejemplo, con la suma. Perdón. Vamos a poner la suma acá. Y vamos a poner 0, qué sé yo. Y de vuelta lo mismo. Ahora bien, ¿qué les parece esto? A ver. Vamos a hacer un número muy grande. Estoy pensando en algún ejemplo que sirva. A ver, no sé qué va a pasar acá. Ahí me tiro el resultado. Y vamos a ver con el fold R. También vamos a escalar un poco. Obviamente son una suma muy grande, digamos, por eso está. Tiro el resultado. Con fold L. Acá estoy. Se me cortó internet. Ahí les comparto la pantalla de vuelta. Ahí vamos a ver. Vamos a seguir con esto, con los ejemplitos. Bueno, son
como se llama, listas muy largas. Y obviamente es normal que tome su tiempo. Lo que pasa es, con Fold L, lo que va pasando es que, digamos, va acumulando, ¿sí? Va acumulando las operaciones, en la memoria, digamos, y solo lo va a resolver, porque no es recursión a la call, solo lo va a resolver cuando llegue al final, ¿sí? Pero igual, digamos, cuando los números son bastante chicos, anda bien. Y el Fold L, lo que va pasando es que va acumulando en el parámetro. Y acá la diferencia entre ambos es esta acumulación en el parámetro o acumulación de subexpresiones. Pero lo que tiene Lazy, por ejemplo, es que no vamos a notar una diferencia muy grande entre ambos, porque lo que va acumulando en el parámetro no lo va resolviendo Lazy. Entonces, por eso no notamos tanta diferencia. Pero tiene otro fault, L Haskell, me parece que es fold L1, que es un fold L que es estricto, ¿sí? Y que ahí sí es un poco más rápido. Bueno, pero fíjense esto, fíjense a ver qué les parece esto. Fold R, a ver. Tengo una lista infinita, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué irá a hacer? Sigue ciclando. O sea, sigue tirando el cómputo, digamos. Vamos a ver. Lo único que hace acá es, como fold R, por ejemplo, fold R, vamos a hacer un ejemplito chiquito, de esta lista. Fíjense, lo escribo acá en la terminal para que vean. Lo que va a hacer es aplicar 1 concatenado, de vuelta, fold R, de lo que queda de la operación el neutro, y lo que queda de la lista, va a ir haciendo esto, ¿no? Va a ir haciendo esto, igual resto. O sea, fíjense que lo que va haciendo es desarmando la lista, ¿sí? Y lo que va a hacer Haskell es, digamos, como va a imprimir el 1, ¿sí? Y va a desarmar el resto de la lista. Y va a seguir haciendo eso. O sea, con las listas infinitas también va a andar el fold R por la evaluación lazy. En cambio, el fold L puede que no va a andar para listas infinitas, porque como va a acumular en el parámetro, vos tenés que acumular todo primero en el parámetro y después devolver, ¿sí? Es más, si yo hago fold L, fíjense que está mal de tipos, un error de tipos. Entonces no lo puedo ejecutar. Pero con fold R sí. ¿Sí? Porque el fold R es básicamente, fíjense que esta lista se escribe así, es cambiar esto por la operación que yo le pase y por el neutro. Ese es el fold R. Eso es lo que hace el fold R. Agarra una lista, en vez de escribirla con la concatenación del vacío, lo escribe con la suma y el cero. El fold L es diferente. ¿Sí? Entonces, el fold R puede llegar a andar para listas infinitas, depende del ejemplo que tengamos. ¿Sí? Bueno, en cuanto a la eficiencia, les voy a mostrar, a ver si lo tengo por acá. Esperen que quiero ver si tengo un ejemplito acá que les quería mostrar. Vamos a ver este ejemplito. Sí, lo tengo por acá. Este es el factorial. Fíjense, tengo dos versiones de factorial. Sí, tengo varias versiones de factorial. Tengo el factorial común. Fíjense, este es el factorial común que me preguntaban recién. Que factorial de 0 es 1, factorial de n es n por la recursión con n-1. Y esto lo puedo llegar a implementar. Fíjense que esto obviamente se generaliza al fold L, fold R, pero lo voy a explicar con estos ejemplos, con los patrones de recursión. Entonces, este es el primer patrón de recursión que vimos. Y este que está acá es el segundo patrón de recursión,
que es ir acumulando en un parámetro. El factorial ir acumulando en un parámetro. Entonces, podemos aplicar ambos factoriales. ¿Sí? Podemos ir aplicando ambos factoriales. Y tenemos un tercer factorial acá, que acá le cambio la forma de evaluación. ¿Sí? ¿Cómo se cambia la forma de evaluación en Haskell con este operador? El pesos y el signo de admiración. ¿Qué hace esto? Esto hace, mira, aplicar el factorial, pero esto le obliga, ¿sí?, que a este parámetro lo reduzca. ¿Sí? Porque si no lo reduzco, como hago acá, va a ir acumulando en el parámetro hasta el final. ¿Sí? Va a ir acumulando el parámetro hasta el final. Lo voy a... Esperen un minuto. Vamos a... Sí, lo voy a mostrar acá. Supónganse que yo tengo esto, para que quede claro. ¿No? Supónganse que vamos a hacer factorial de 3 con 0 o 4, no sé si será mucho. 4 con 0. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, esto que está acá, si yo aplico la definición, me dice esto es factorial, ¿sí? Le puse A por acumulador. Entonces, es factorial. Y acá, no sé por qué le puse, está bien, S factorial. Esperen un minuto. S factorial. De AC, ¿sí? Por N. Entonces, acá está mal, perdón, está al revés. Así, ¿no? Este es el acumulador, no, el acumulador empieza en 1 y este empieza con, está perfecto, esto es. Entonces es el acumulador, ¿sí?, que es 1, ¿sí?, por, y acá es 4, ¿sí?, por n-1, aplicado n-1, y acá es 4 menos 1, ¿sí? Haskell en este momento, digamos, apliqué la definición, ¿sí? Haskell en este momento no va a evaluar los parámetros, ¿sí? Va a evaluarlo más afuera, porque es evaluación lazy. Entonces, va a ir a factorial de vuelta y va a volver a aplicar la recursión. ¿Y qué dice? Es lo que yo tenía en el acumulador, que en este caso es esto, ¿sí?, por el n, que el n ahora es 4 menos 1, ¿sí?, que es 3 obviamente, pero vamos a hacer como lo hace Haskell, aplicado a 4 menos 1 menos 1. Entonces, acá sería. ¿Sí? Entonces, esto va haciendo, de vuelta, acá sí o sí va, digamos, a aplicar de vuelta esto que está acá, y va a ir obteniendo, después complétenlo ustedes, ¿no? Pero va a ir obteniendo esto. Entonces, va a ir desarrollando así el factorial, hasta que llegue a los casos bases, y ahí recién va a resolver lo que tiene acá en el acumulador. Entonces, eso es lo que quería explicar, que muchas veces el acumulador no se va resolviendo. Si quieren acá, esto sí lo voy a resolver así queda más claro. Va haciendo esto, ¿no? Entonces, va a hacer esto, después el segundo va a ser esto, y así. Sí, va a ir haciendo esto, pero esta subexpresión no la va a resolver hasta que llegue al final. Entonces va a agarrar, va a hacer de vuelta lo mismo, ¿sí? Y cuando llega al final de todo el caso base, ahí recién... Me equivoqué ahí. Va a hacer esto. Y acá va a ser exactamente todo esto. Tener puesto un número más chico.
hacer esto, ¿sí? Hasta llegar a 0, y en 0 retorna el acumulador, que es lo de arriba, y ahí lo va a resolver, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo voy a borrar acá porque está en el código, lo escribí en el código, ¿no? Entonces vamos a ver qué Perfecto. pasa con... Sí. Sí, se comprende. Nosotros, en mi introducción a la algoritmia, sería nuestra recursión de cola sería como la de arriba, con el Sí. haciendo pesos. Y le hago una consulta. Entre el está fold de R, que también va resolviendo, y esa, ¿cuál sería mejor? ¿Y cuál, perdón? Entre el fold de R y esa, la aplicativa, la que también va, Lo que pasa, resuelve. sí, lo que pasa con sería mejor esta, para este caso de sumas, ¿no? Porque lo puedes ir resolviendo. ¿Y la otra no? ¿El fold de R no? Fold R, lo que pasa es que Fold R no podés obligar a hacer esto, como es recursión, digamos que siempre tenés que evaluar una parte, no puedes obligar a, como está asociado a la derecha, no puedes obligar, no puedes obligar al intérprete a evaluar una parte, digamos, eso no lo va a poder hacer. Acá sí porque tenés la subexpresión a mano, es decir, evaluame esta subexpresión, pero con el Fold R no se puede hacer eso. No puedes obligar a que evalúen la subexpresión. ¿Se entiende? Sí, pero digamos, ambas harían lo mismo, ¿no? Porque el fold ambas hacen, exacto, ambas hacen lo mismo. Lo único que difiere es computacionalmente cómo van calculando las cosas. Lo cual, digamos, si tenés números muy grandes, podés notar la diferencia. Acá no sé, vamos a ver si notamos algo. Probablemente, vamos a hacer, voy a cargar a esto. ¿Sí? Voy a hacer una cosa, voy a agarrar y acá voy a poner el código, así lo vamos viendo. Y voy a poner acá. Entonces tenemos fact de ACK, tenemos mi factorial, este es el factorial común, este es el factorial con la evaluación aplicativa, y después tenemos el factorial común, que es el común H. Entonces vamos a ver. ¿Sí? Este que está acá. Entonces tenemos el factorial común, vamos a ponerle ese que está acá, y vamos a tratar de hacerlo. Lo que pasa es que probablemente si lo hago con un número muy grande, vamos a ver. Con números chicos, anda bastante rápido, ¿no? Ahí ya con 100.000, fíjense que está tardando bastante el factorial común, ¿no? Vamos a ver mi factorial, que es el otro tipo de recursión. Recursión a la cola que le habíamos hablado. Perdón, este no es la terminal, este lo voy a sacar. Ahí lo calculó. No, fíjense que es un número gigante. Todos estos ceros son obviamente por problemas de redondeo en las operaciones. Bueno. Vamos a poner el otro factorial, que era mi factorial. ¿Sí? Nosotros habíamos hecho factorial común con 100.000. Entonces vamos a poner, ¿cómo le he puesto? My factorial. Parece que era así, no sé si con minúscula o mayúscula. Minúscula. Y vamos a ponerlo con 100.000, me parece que era. También tarda mucho, ¿sí? Y los dos se pueden quedar sin memoria. No sé si vamos a notar la diferencia en esto. Lo que sí puede pasar es que este se me quede, lo voy a interrumpir, porque este, como va guardando las subexpresiones, o sea, en el acumulador va guardando subexpresiones, no las va resolviendo, entonces ahí me puedo quedar sin memoria. Entonces, por eso lo maté directamente. Y vamos a tener el otro, que es el factorial, ¿sí? Que lo hice con evaluación aplicativa. Y ahí sí deberíamos notar una diferencia, debería ser más rápido en este caso. Esto es el acumulador en 1, me parece. A ver si es un poquito más rápido que el otro. Se nota la diferencia, ¿no? Fíjense. Factorial, este es el factorial con la evaluación aplicativa en el acumulador. O sea, lo que va haciendo este factorial es el acumulador va guardando resultados parciales, pero obliga a Haskell a resolverlo. ¿Sí?
A diferencia de la otra implementación, en que lo va guardando en el acumulador, pero por evaluación lazy, todas esas subexpresiones quedan sin evaluar. Entonces lo va guardando en memoria y se va llenando en la memoria. Y eso lo podemos hacer que se quede sin memoria. Pero fíjense que este anduvo más rápido que el primero, ¿sí? Justamente por eso. Porque es recursión a la cola, pero evalúa, además a Haskell, que vaya evaluando las subexpresiones. Por eso se nota la diferencia. Entonces, fíjense, la diferencia entre es el mismo patrón de recursión del primero, pero preguntitas, símbolo de admiración con pesos, obliga a Haskell que este parámetro lo evalúe, no lo vaya guardando como viene, sino que lo vaya evaluando. ¿Sí? Entonces, por eso se nota, en ese caso sí, la diferencia de ejecución. Profe, ¿y el factorial común, Nacho? ¿Para qué lo guarda al resultado? Si ¿Cuál? A ver, este que está acá. el común, sí, por la evaluación lazy lo va haciendo. ¿Qué resultado? No, digo, pero ¿lo guarda? O sea, ¿guarda el resultado ese o no? No, esto lo que va haciendo, si lo evaluamos en forma lazy, mira, vamos a escribirlo acá. ¿Qué va haciendo este? ¿No haría lo mismo que el tercero? Va haciendo, sí, pero no usa acumulador. El tercero es este. Que el aplicativo, no. Que el Pro, que el ¿Que mejor. este? Sí. No hace lo mismo, porque fíjate lo que va haciendo. Lo voy a escribir acá. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Entonces, supongamos un número chiquito para no que sea tan grande, si no se arma lío. Entonces, supongamos que hagamos eso. Viene al caso recursivo, que es este que está acá, y es 3 por el fact común, dijimos, de 3 menos 1, que en este caso va a ser 2. ¿Sí? Y esto de vuelta llama 3 por, y acá hace 2 por fact común de 1, y así. Bueno, puede ser un número más grande, puse ese que está acá. Y va hasta que llegue el caso base, ¿no? Que va a llegar. Pero fíjate que este 3 por, ¿sí? No lo va a evaluar, va a quedar en la pila de recursión, esperando que se evalúe esto. ¿Sí? Eso lo va a ir igual con estas expresiones. Esto no lo va a evaluar, esperando que se evalúe esto, hasta que llegue el caso base. Cuando llegue el caso base, se va a evaluar todo. En cambio, este que está acá, va guardando en el acumulador, va guardando acá. ¿Sí? Va guardando en un parámetro, digamos, no en la pila de recursión. Esa es la diferencia, por decirlo de una forma. Sí, profesor, entiende. Lo que pasa es que me cuenta salió un poco de lo aprendido. Sí, pero, sí. Entonces, una vez que se llega al final, lo único que cambiaría este factorial común con el que yo aprendí es que en lugar de resolver de derecha a izquierda, lo hace de izquierda a derecha. Va a ser 3 por 2 y no 2 por 1. Va a ser, claro, va a ser, fíjate, exacto, pero lo que pasa es que va a ser esto. Vamos a terminar de evaluar, ya que empezamos, vamos a hacer toda la evaluación. Vamos a hacer 2 por factorial común de 1, y ahí dice, bueno, esto es 1 por factorial común de 0. ¿Sí? Ahí llegó el caso base. Entonces, ¿qué va a hacer la evaluación lazy? La evaluación lazy siempre evalúa lo demás afuera y después los parámetros. Entonces, va a tratar de evaluar lo demás afuera. Dice, bueno, voy a evaluar esto. ¿Sí? Ahora, para evaluar esto, yo necesito el valor de esto, ¿sí? O si no puedo evaluar eso, o sea, esta función que está acá es estricta. Necesita el valor de los dos parámetros para darme el valor. Entonces, por eso va a ir a evaluar este parámetro. ¿Sí? Y acá va a hacer lo mismo. Vamos a tratar de evaluar esto. Pero esa función es estricta, el por. Se necesita el valor de los dos parámetros para darme el valor. Entonces va a venir a evaluar esto. Y esto que está acá, de vuelta es un por, y va a decir, esta función es estricta. Entonces va a tratar de evaluar esto que está acá. Ahí sí lo puede evaluar, porque esto es 1. ¿Sí? Y ahí va a empezar a evaluar esta parte, y va a decir, esto es 2. Ahí va a poder evaluar esto. Esto es 4. Y ahí va a poder, perdón, esto es 4. Ahí va a terminar de evaluar esto, y esto es 12. Profe. ¿Sí? Ahí me equivoqué en algún lado porque no puede ser 12 factorial de 3 es 6. Me queda 1 por 2, me queda 2 acá, y ahí me queda 6. ¿Sí? Me equivoqué en algún momento cuando hice la evaluación. Profe, Sí. espere, pero ¿no era que lo iba resolviendo de izquierda a derecha? No, va evaluando. Porque el ejemplo
que me dieron era eso. Por eso a mí yo estaba tan preocupado y era el tema que yo le quería plantear al principio de la clase. No, va Era que evaluando. hacía recursión en aumento, pero que a su vez lo resolvía. Por eso yo decía digamos, no sé el ejemplo, tengo el ejemplo para ver bien cómo te dijeron, digamos, pero va evaluando, o sea, cuando tiene una función, ¿sí? Como esta, vamos a borrar esto. Perfecto, no, sí, ¿Sí? de 10 entonces, porque este es claro, la recursión que yo entendía, así que llega al Claro. final y de ahí viene, arrastra los cómputos. Sí, pero hay que tener en cuenta que va evaluando, o sea, evalúa siempre lo demás afuera, en este caso el por, ¿sí? Y cuando evalúa el por, dice, bueno, para evaluar el por necesito los valores de los parámetros. ¿Qué parámetro va a evaluar primero? ¿Sí? El de izquierda a derecha, en este caso está puesto de forma prefija, pero si pusiéramos el por de la forma que va, perdón, forma infija, si pusiéramos el por de la forma que va, iría de esta forma. ¿Sí? Entonces va a evaluar, ahí sí, los parámetros de izquierda a derecha. Eso es lo que te han dicho, me parece. Mire, no, o sea, en el ejemplo se resolvió 3 por 2 y después ese resultado se lo multiplicó por 1, al revés. No, bueno, entonces, no sé, Claro, probablemente sí, bueno, y encima hubo algún... imagínense que fue la primera clase práctica, entonces desde ahí que arrastro esa duda, pero Pero quería es esperar eso, al momento para preguntar. va haciendo eso, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta eso, que es evaluación lazy, o sea, evalúa siempre lo más afuera, en este caso el por, y cuando evalúa lo más afuera se necesita el valor de los argumentos, los va a ir evaluando de izquierda a derecha. O sea, primero va a evaluar, este ya está evaluado, ya está en forma normal, o sea, no hay nada que evaluar. Y después Sí, el sí, se otro entiende. parámetro es este que está acá, y a ese sí lo va a evaluar, ¿sí? Perfecto, profe. Sí, sí, sí. Bueno, Que esta es la recursión que siempre sabíamos de toda la vida, que llega al final, una vez que se resuelve todo, ahí viene, empieza a sí, resolver. sí, hay que tener cuidado con eso, que si es una función, por ejemplo, land, por ejemplo, si yo hago esto, el AND, o puede ser cualquier función, ¿sí? Que no necesita algún parámetro, cuando apenas pueda no va a resolver el resto, ¿sí? Probación lazy. Si acá tuviera, vamos a poner, vamos a poner arroba, si tuviera algo así, y el arroba no necesita esto, perdón, no necesita el segundo parámetro, no necesita esto, entonces no lo va a evaluar eso, me va a tomar el valor, ¿sí? Profe, y si no es mucha molestia, ¿podría hacer el fold de R pasándole como operador la multiplicación y una lista de Que sea 1, 2, 3? cortita, que sea... Sí, sí, 1, 2, 3, para ver Bueno, el fold de R comparado con dale, lista factorial. vamos a ver. Voy a dejar esto que está acá. Vamos a hacer el fold R y vamos a hacer con multiplicación, ¿no? Próxima los hago pasar a ustedes al pizarrón y lo van a tener que hacer ustedes. Me hacen trabajar a mí. Bueno, entonces, acá, ¿qué número le ponemos? Le ponemos así, ¿les parece? Bueno, ¿qué va a hacer el fold R? Dijimos que el fold R va acumulando, perdón, el fold R va haciendo, va evaluando, va asociando a la derecha. Entonces va a ser, por la definición de fold R, va a ser el primer valor, que es 3, de la lista, ¿sí? La función, que es por, fíjense que acá el por es infijo, ¿sí? Pero en general va a ser esto. No lo escribo así porque el por generalmente lo escribimos así, queda más entendible. Y después va a ser la aplicación recursiva, que es esta que está acá. Fold R de por, eso no cambia. Del neutro tampoco cambia en el fold R nunca. Y de lo que queda de la lista, quedó 1. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a ver acá. A ver. No sé si ahí me siguen. Perfecto. Por ahí no sé si se acuerdan de la definición de fold, por eso yo estoy haciendo, pero el fold R hace esto. Aplica la función con el primer elemento de la lista y la recursión del resto. O sea, la primera evaluación que haría sería esto. ¿Qué pasa ahora? En Haskell, ¿no? Haskell que dice, bueno, tengo esta expresión para evaluar. Es un por. El por necesita los dos argumentos. Entonces va a evaluar esto porque no puede darme un resultado sin evaluar eso. Si pudiera darme un resultado sin evaluar esto, lo haría. Porque es lazy. O sea, va a evaluar esta expresión solo cuando lo necesita. ¿Se entiende eso? Si quieren después hacemos con el AND. ¿Me siguen?
Sí, yo pensé que el elemento neutro en FOL-R se agregaba al final, digamos. O sea, se No, hacía el... lo va llevando siempre. Ah, bien. Entonces, vamos a seguir con esta evaluación. Porque si haces una operación de concatenación, ahí y pones una lista de caracteres, lo lleva al final. Sí, sí, ahí vamos a hacer la concatenación, pero siempre, digamos, lo va llevando como parámetro, digamos. Lo va Claro. dejando ahí. Entonces, acá en la segunda haría 2 por, y ahí de vuelta, pod R, y acá el por, el neutro no toca, y quedaría 1. ¿Sí? Creo que están bien los paréntesis. Bueno, por ahí me equivoco con algún paréntesis porque obviamente lo estoy haciendo eh, ahora. Entonces, y después seguiría evaluando. Esto lo va a dejar, ¿sí? ¿Por qué? Digamos, ¿por qué no va a terminar de evaluar? Acá, como siempre evalúo lo más afuera, siempre Haskell va a intentar evaluar esto. Pero como no puede, cuando una multiplicación, la multiplicación necesita el valor de los dos argumentos para devolver algo. No puede hacer nada, lo deja. Y va a evaluar el otro argumento. Este va a ser 1 por, y acá, fold, esperen un minuto, fold R de la multiplicación, el 1, ¿sí? Y acá la lista vacía. Y acá, fíjense, haría 3 por 2 por 1 por... y acá fíjense que es el caso base, ¿no? Que es lista vacía, me devuelve el neutro. Acá sí me devuelve el neutro, es 1. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Haskell después? Dice, bueno, tengo que evaluar este, no puedo, porque tengo que evaluar el parámetro primero. Tengo que evaluar esto, no puedo, tengo que evaluar el parámetro. Llega acá, ahí sí puedo evaluar, entonces va a ser 3 por 2 por 1. ¿Sí? Vamos a sacar el paréntesis. Y acá va a ser 3 por 2 por 1, 2. Y acá va a ser 6. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta ahí? Sí, profesor. Sí. Sí. Bueno, ¿qué tiene esto? Si yo le paso una lista muy grande, fíjense que va quedando todo esto para evaluar. ¿Dónde queda guardado esto? Y esto queda en la pila de recursión. O sea, va a guardar esto en la pila y va a decir, bueno, ejecutame esto. Cuando termine esto, lo multiplico. Va a guardar esto en la pila y así. O sea, va creando una pila de recursión y va guardando estas expresiones ahí para cuando termine la otra llamada recursiva devolver valor. Si le paso un número muy, muy grande, después intentarlo en su casa, yo no quiero que se me rompa la terminal ahora, le tira un Stack Overflow, porque se rompe la pila. Y después hagan el experimento de eso, pásenle de 1 a 100 millones, no sé, un número que suficientemente grande, se le dice en un momento, va a decir Stack Overflow, se le rompe la pila de recursión, tiene una cantidad finita, una cantidad de memoria asignada. Cuando se pasa eso, se rompe la pila de recursión. Bueno, ¿quieren que hagamos el FODL? Profe, mire, le comparto por chat una imagen de la primera clase que yo la tenía grabada. Mire este ejemplo. Ese fue el ejemplo de la primera clase que dieron. Bueno, para hacer el FODL. Y ahí yo me quedaría, creo que ahí es. A ver si lo puedo ver. Es el factorial común, 3, bla, bla. Y ahí ¿qué hace? Factorial de 2. Claro, ahí, digamos, no sé por qué resolvieron eso. Es un error, nada más. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, gracias. Claro, era esa la duda que. Claro, Bueno, por eso no entendía por qué es así eso haciendo aumento, pero ahí está. Ahora me quedó todo claro. bueno, ¿quieren que hagamos el FODL? Seguimos haciendo aquí ahora. Seguimos haciendo evaluaciones. Es importante que les quede claro esto. ¿Hacemos otra? ¿Sí o no? Voten. ¿Sí? Ganaron los sí hasta ahora. Bueno, hacemos FODL. Entonces, fíjense, FODL de esto, ¿qué haría? FODL de esto dice, bueno, hago el FODL también, ¿sí? Pero voy acumulando en el parámetro. ¿Sí? Entonces acá yo voy acumulando, según la definición que les di yo, va acumulando la operación con el z del parámetro y x el segundo. Entonces iría haciendo esto. Z es el neutro, esto que está acá.
Y esto, con el resto de la lista, ¿sí? 2, 1. ¿Sí? Entonces, de vuelta. Acá, vengo acá. Haskell diría, bueno, tengo que evaluar esto. ¿Sí? Evalúo más afuera, que es el fold L, porque si fuera aplicativa, evaluaría esto. ¿Sí? Evaluaría los parámetros. Acá no es aplicativo. ¿Sí? Entonces no va a evaluar esto, porque es lazy. Entonces sigue evaluando el fold. Y va a hacer esto con el por, y acá haría 3 por 2. Bueno, yo no estoy poniendo los paréntesis, ¿no? Sepan disculpar, pero se hace tedioso. Y haría esto. ¿Sí? Perdón. Tac. Y acá, de vuelta, iría a evaluar el fold L y haría esto. Voy a poner los paréntesis, así queda clarito. Y esto es un 1, ¿no? Y acá, lista básica. Esto es lo que yo les decía. Fíjense que en este parámetro va acumulando, pero no va resolviendo. ¿Sí? Entonces, por esa misma razón, si ustedes ejecutan un for L con una lista muy grande, puede que se les quede sin memoria. No es la memoria de la pila de recursión, va a ser la memoria que tiene Haskell asignado. Porque todas estas expresiones las va guardando en memoria, y esta expresión va creciendo. Y si es muy grande, se va a ir de memoria. ¿Se entiende eso? Y acá... ¿Se le podría colocar el signo pesos al fold de L? No. Sí, está el fold L con signos pesos ya implementado, que es fold L' en Haskell se llama. Fold L', me pasa que ahí está en una librería, pero el fold L', ¿sí? Va aplicando, va evaluando estrictamente este parámetro. ¿Sí? Y eso es mejor porque no va ocupando la memoria, siempre que lo puede reducir, lo reduce. Se llama fold L', que es una versión de fold L aplicativa, que lo implementa con el pesos. Y el peso es admiración. Bueno, entonces, fold L. Y acá llega el caso base, y el caso base me dice, mira, cuando esté el caso base, retornar al neutro. ¿Y el neutro qué es? Todo esto que está ahí. Todo esto que está ahí. Tac, tac. Todo eso que está ahí, no sé si me olvidé algo, es 1 por 3 por 2 por 1, eso. ¿Sí? Y ahí sí, ¿no? Vamos a sacar el paréntesis que están de más. Y ahí sí, empezaría a evaluar el coso. ¿Qué pasa? De vuelta, lo mismo. Evaluar lo demás afuera primero, que es el por este. Pero el por necesita los argumentos, o sea, tiene un argumento, pero empieza a evaluar de izquierda a derecha los argumentos. El argumento no está en forma normal, entonces lo va a ir resolviendo. Entonces va a ir resolviendo eso. Va a ir resolviendo eso. ¿Sí? Fíjense que lo que va a pasar acá, ahí lo voy a poner, va a ir a tratar de resolver este y va a decir, no, este no está resuelto, entonces va a resolver este que está acá, va a quedar acá. Lo voy a escribir así no tengo tanto igual. Y acá va a decir, bueno, para resolver este por necesito ambos argumentos, este argumento, el de la más izquierda, no está resuelto, lo va a resolver, va a quedar así, y va a decir, bueno, ahí ya lo puedo resolver, va a quedar así. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Bueno, sí, espectacular, vamos a hacer una cosa, vamos a definir myFold, que va a ser el fold aplicativo. ¿Sí? Es lo mismo que el fold L. ¿Sí? Entonces, el parámetro del fold L es este. Va a tener el tipo del fold L es este. Va a tener el mismo tipo. Va a tener el Profe, mismo una tipo. consulta. En el perfil de fold L o fold R, te dice que T es foldeable. ¿Eso es una lista, por lo que vimos? Está buena la pregunta. ¿Qué pasa? Haskell, no vimos clases de tipos todavía, pero Haskell es como que agrupa tipos, dice, bueno, por ejemplo, todos estos tipos tienen la igualdad, que es el entero, los booleanos, los char, todos esos tipos tienen igualdad, entonces tiene una clase de tipos que se llaman EQ. También tiene una clase de tipos, ya cuando tenemos clase de tipos, yo como que me estoy apurando y no sé si tengo miedo de confundirlos más que ayudarlos, tiene una clase de tipo que se llama foldeable.
Y son todos los que le puedes aplicar el fault. Que ahí están las listas, pero también están los árboles. Son todas las estructuras, ¿sí? Digamos, vos siempre querés generalizar. Son todas las estructuras donde vos podés aplicar algún tipo de fault. Por ejemplo, listas, pero también pueden hacer un fault sobre árboles, ¿no? Eso quizás escapa un poco a lo que estamos viendo ahora. Pero es Bien, eso. bien. Bueno, después si quieren, cuando charlemos clases, vamos a hablar de eso. Bueno, olvídense de eso un ratito. Vamos a hacer este fault. Vamos a ponerle my fault. Este fault va a ser aplicativo, ¿sí? Se va a hacer parecido que el otro. Toma F, toma el neutro y toma el... Voy a borrar esto que está acá porque sinceramente ya está. Ya lo vieron. Así que vamos a borrar. Vamos a hacer un fault, que es como un fault L, pero aplicativo. Vamos a borrar esto. Ahí está. Vamos a ponerle myFaultL porque es L. Y acá devuelve el Z, exactamente igual que el otro. Y acá es F, Z y una lista. ¿Sí? Y esto lo que va a hacer es lo siguiente. Es aplicar, es un faultL. Un faultL con F. Y acá va a ser set F aplicado a Z y a X con XS. ¿Sí? Pero yo lo voy a escribir así, porque es una forma más fácil. Le voy a obligar a que evalúe esto. Primero. Con este comandito, el CQ, ¿sí? Estoy obligando a Haskell, ¿sí? Que me evalúe este parámetro. Es muy parecido al ¿cómo se llama? Al faultL'. ¿Sí? Entonces vamos a tratar de ver qué pasa con eso. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver si lo podemos ejecutar. Estoy viendo si está bien. Implementación. Espera un minuto, estoy chequeando. Ya no sé si está bien, si hay una forma. A ver si está bien. A ver. Bueno. Bueno, vamos a chequearlo. Estaba buscando la implementación de Haskell. Vamos a ver qué pasa. Vamos a escribir. Está todo bien. Vamos a chequear a ver qué pasa con esto. Ese es faultL'. Estaba buscando en qué librería está para que lo usen el faultL', pero después ahí lo busco. Vamos a probar nuestra implementación. Entonces vamos a ir acá. Ahí, bueno, me quedó justo alguna evaluación que hice por ahí arriba. Esto está acá. Vamos a borrar esto. Todas las evaluaciones que hice recién quedaron acá escritas y van a tirar el infinito. Dios. Y vamos a ponerle comentarios. Ahí está. Bueno. Ahí está. Entonces, myFault, si está bien implementado, vamos a ver con el por el 1. Y bueno, no sé.
puede ser, no sé, a ver, fold L. ¿Sí? Vamos a probar fold L con un número. Yo acá se me puede romper porque se va de memoria y puede empezar, ¿no? Fíjense. Esto es un número quizás demasiado grande, puse. Vamos a poner otro más chiquito. Acá estoy. Cuando hago ese tipo de cosas, me empieza a andar el procesador con todo y chao, se me tira todo. Así que se las pongo de vuelta, vamos a hacerlo con un número más chico. Quiero buscar un número que sea lo suficientemente grande para mostrar la diferencia, pero que no me tilde todo. Entonces, esperen un minuto. De vuelta, vamos a volver a lo que estábamos haciendo. Esto, para probar esto hay que compilarlo, digamos, ya. El intérprete es como que le mete demasiado, es demasiado el intérprete. Pero vamos a buscar algo más chiquito. Poner, a ver. Acá está guardando en memoria las cosas, digamos. Es esperable. Ahí lo rompo, porque no quiero. Vamos a probar el otro. A ver qué tal. Si notamos la diferencia. Ahí está. Bueno, se nota que un poquito más rápido, ¿sí? Eso es lo que les quería mostrar. My fault. Se notó un poco la diferencia. Después, en su casa, tranquilos, sin presentaciones, hagan todos estos experimentos. Y estaba buscando el fold, ese fold que implementé yo ya está implementado. Estaba buscando el fold L', pero no sé en GHCI cuál es el nombre. Esperen un minuto. ¿Profe quiere la definición? No, como, digamos, porque no viene, parece que viene en alguna librería. ¿Sí? La definición ya las mostré. Es esa que vimos, la definición. Estoy buscando cómo hacen para... ¿dónde está definido? Porque fíjense que acá no está. Ah, sí está. Fíjense, ahí está el fold L'. Pensé que había que cargar alguna librería. Ahí está el fold L'. No sé por qué no. Pensé que no está. Entonces, este fold L' es el que implementamos recién. ¿Sí? Exactamente el mismo que implementamos recién es ese. Entonces, si lo ejecutan con la multiplicación, es exactamente el mismo. Exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. ¿Sí? Ya está implementado. Simplemente les mostré yo la implementación. Fíjense una cosa. De la implementación, ¿qué hago raro yo? Hago raro esto, que está acá. Y este CQ, lo que me dice es, ¿qué hace esto? Que está acá. Es como el peso signo de admiración, pero obliga a Haskell a decir, reducime esta subexpresión y después ejecutame esto. Entonces, una vez que ejecute esto, esta subexpresión ya la va a tener reducida, no la va a calcular de vuelta. Eso hace eso hace secu, que es en inglés, ¿por qué se llama sec? Por secuencia. Ejecutame esto en secuencia. Reducime esto, ¿sí? Y después ejecutame esto, pero con eso ya reducido. Entonces, cuando lo encuentre, ya lo va a tener reducido. Entonces, obliga de alguna forma u otra que sea aplicativo. ¿Sí? Ese es el ejemplo que les quería mostrar un poco para graficar las diferentes formas de evaluación. Después en su casa jueguen un poco y van a notar que esta diferencia, el fold L para este tipo de cosas, es un poco más eficiente. Igual cuando son expresiones muy grandes, se va a quedar sin memoria, obviamente, porque es un número muy grande. No hay nada, hay cosas que no hay nada que hacer. Y el peso, ¿para qué es el peso? ¿Por qué es el peso? El peso es para esto. Vamos a volver a terminar. ¿Para qué significa el peso? El peso significa que se ha vuelto más
Perdón, estoy haciendo cualquiera. Supónganse que yo tengo esto. Le vamos a poner mod 2 de 6. Sí, vamos a poner mod 6 de 2. Tiene el resto, ¿no? Ahora, si yo quisiera hacer esto, fíjense. Vamos a ponerle más 2 acá. ¿Qué pasa con esto? Lo que pasa con esto es que ese mod, digamos, está tomando el 2, ¿sí? Y después sumando el 2. No está haciendo esto. No, por eso vamos a ponerle 6, vamos a ponerle, sí, 1 más 3, qué sé yo. Fíjense. Fíjense que acá, si yo hago así, cambia, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el primero, lo que hace, ¿cómo asocia Haskell? Asocia así. Hace eso y después el más 1. ¿Sí? Ahora bien, si yo quiero no poner tantos paréntesis y quiero que ejecute esto primero y después a eso aplicarlo en mod 6, lo puedo hacer así. ¿Sí? Es básicamente esto lo que el peso me dice. Evalúa, digamos, este parámetro, ¿sí? Pero la forma de asociar, la va a asociar, es para cambiar la forma de asociar. En vez de poner los paréntesis, ¿sí? Directamente dice, mira, es la aplicación de funciones, pero con menos precedencia. Si no tiene precedencia más fuerte que la suma. Si yo no le pongo el paréntesis, la aplicación de funciones tiene más precedencia y lo que va a hacer es el módulo de 6 y 1. ¿Sí? Y si le pongo los paréntesis, va a ser el módulo de 6 y 2. Entonces, para no poner tantos paréntesis, puedo decir, mira, la aplicación de funciones no va a tener más, tiene menos precedencia que las otras operaciones. Entonces, ahí va a asociar de la primera forma que vimos. O sea, o así es lo mismo. Es para cambiar la precedencia de la aplicación. Es la aplicación de funciones. Es exactamente la aplicación de funciones. Pero cambia la precedencia de la forma de aplicar. ¿Sí? Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, para cualquier expresión, lo que va a hacer Haskell es asocia a la izquierda. Asocia así. ¿No? Si yo no quiero que pase eso, le puedo poner el signo pesos y le cambia la precedencia, va a asociar de esta forma. ¿Sí? Va a ser primero, digamos, la asociación. La aplicación de funciones tiene la presencia menos importante, por decirlo de una forma. Entonces, cambia la precedencia que le da a la aplicación de funciones. Acuérdense que la aplicación de funciones en Haskell, ¿sí? Es el signo, es el espacio. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, vamos a hacer con el más. Si yo hago, no sé, alguna función, sí, bueno, el mod o la división, por ahí si quieren, si hago esto, ¿sí? Lo que hace es asociar así, como asocia Haskell, siempre tiene más precedencia la aplicación de función. O sea, va a aplicar la función a esto, y eso me da una función, y después esa función le va a aplicar a esto. ¿Sí? Se va a devolver el 3. Ahora, y esto, si tuviera cosas más complejas, ¿sí? Lo que va a hacer es dividir 6 y 2, o sea, va a hacer esto. Primero está la aplicación de funciones, o sea, va a asociar esta forma. Y va a calcular eso. En cambio, si yo hago, por ejemplo, esto que está acá, la aplicación de funciones no va a tener la precedencia más alta, y lo que va a hacer es, va a hacer esto,
aplicado a esto. ¿Sí? Entonces, como cambia la forma de asociar, es diferente el resultado. Pero es para eso, es básicamente para no poner tantos paréntesis. Si yo tuviera que poner F aplicado a G, aplicado a H, aplicado a X, ¿sí? Y quiero asociar de esta forma, tengo que poner todos estos paréntesis. Cambio con, si quisiera no poner tantos paréntesis, lo puedo hacer así. Digo, aplicarle H a X, después aplicarle G a esto, y después aplicarle F a esto. Cambia la forma de asociar. Eso es la aplicación de funciones, pero con menos precedencia, nada más. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos a seguir viendo las funciones de alto orden porque hay varias que quedaron ahí que no las pude terminar de explicar porque nos metimos con el fold. Entonces, volvamos a la presentación, ¿sí? Bueno. Entonces, tenemos el fold R, tenemos el fold L, el fold... Profe, hay unas preguntas ahí en el chat. A ver. Si quieres se las dicto. No, ya ahí. Y dice ahí... para. Bueno, Axel es simplemente una pregunta que es la que vimos recién, y el ¿cómo se llama? El signo de admiración, ¿para qué es? Bueno, justamente es el pesos, o sea, yo cuando hago esto, yo puedo hacer esto. Esperen que lo voy a escribir algo en el chat. Yo puedo hacer esto que está acá. ¿Sí? Estoy escribiendo la expresión en el chat. Cuando hago el signo de pesos y preguntas, ¿sí? Lo que obligo es a evaluar estrictamente lo que viene después. Entonces, cuando hago eso, ¿sí? Lo que estoy obligando es decir, bueno, aplicarle F a X, pero evalúa a X antes. ¿Sí? Le cambia la forma de evaluación. Le dice, como si fuera lazy, si yo hiciera esto, en lazy, hiciera esto sin el signo de admiración, y porque es lazy, va primero a evaluar F y después evaluar X. ¿Sí? Con el signo de admiración lo que dice, aplicarle F a X, pero evalúa X antes. Le cambia el tipo de evaluación, va a ser una evaluación aplicativa en ese caso. Es para forzar la evaluación aplicativa. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando hago fac de acá, ahí lo estoy escribiendo en el chat. Como yo tenía en la definición anterior, ¿se acuerdan? Con los que vimos. Voy a escribir acá. Esperen que... Cuando hago esto... Esto, por ejemplo, ahí estoy escribiendo. Cuando hago esto, por ejemplo... No quiero cambiar de pantalla, está bien. Esto era algo así. De lo que teníamos recién. Fíjense, yo después si quieren... Cuando hago esto, lo que estoy diciendo es aplicar el factorial, pero el parámetro ese que está... Aplicar el factorial ese parámetro, ¿sí? Pero ese parámetro evalúalo. Lo obligo a Haskell a que lo reduzca. También se puede hacer con el secu, como dice recién, con el secu. ¿Sí? También se puede hacer. Como ustedes quieran. Acá simplemente por ahí queda más entendible, digamos. No sé, como quieran ustedes. Pero esto lo que me dice es aplicar factorial, pero a ese parámetro, el primero, reducirlo antes. Obligo a que sea evaluación aplicativa. Cambio el orden de evaluación con el peso signo de admiración. Ahí no entendí la pregunta. Pesos, signo de admiración hace lo mismo que secu. Está definido con secu. El peso, signo de admiración está definido con el secu. Pero peso no hace lo mismo que ¿qué? No entendí. No entiendo. Secu no hace lo mismo que sys. Digamos, no sé si te faltó algo. Secu no hace lo mismo que no. No. El pesos es simplemente... ¿sí? Es la aplicación de funciones. Explicación de funciones. Esto es lo mismo que esto. Lo único que cambia
Es aplicación de una función a un parámetro. Lo único que cambia es la precedencia que le da. Porque cuando yo hago esto, supónganse, lo voy a escribir, estoy escribiendo en el chat. Cuando yo hago esto, Haskell, la mayor precedencia, ustedes saben que las operaciones tienen precedencia. Entonces, por ejemplo, a ver, no sé si, por ejemplo, hago esto. Escribo esto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo evalúa? Porque es ambiguo, se puede asociar de dos formas. ¿No? ¿Me siguen? ¿Hasta ahí? Estoy escribiendo en el chat. Miren el chat. 2 más 3 por 3. Eso tiene dos formas de asociar. ¿Sí? 2 más 3. Esta es una. Por 3 es una. Y la otra forma de asociar sería así. Depende cómo asociemos el valor. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se resuelve esa ambigüedad? Generalmente a las operaciones se le dan precedencias. En este caso lo que decimos es que el por tiene más precedencia que el más. Eso lo han visto en algún lado, supongo. Sí. Entonces, va a asociar el por primero, porque tiene más precedencia. Se asume que el por tiene más precedencia. Bueno, en Haskell, la aplicación de funciones tiene más precedencia que cualquier otro operador. Es decir, si yo hago esto, por ejemplo, por decirles algo, ¿sí? Lo que va a hacer Haskell, como la aplicación de funciones tiene más precedencia, va a asociar así. Le aplica primero F a E y después a eso le suma F. Grande, es F mayúsculo, se va a hacer así. Le aplica la función F a E y a eso le suma F mayúsculo. Eso por la precedencia de los operadores. Ahora bien, si yo en vez de escribir la aplicación con el espacio, lo escribo con el signo de pesos, lo escribo así, lo que va a hacer Haskell es le cambia la precedencia. Cualquier otra cosa tiene más precedencia. Entonces, por ejemplo, si hago esto, como teníamos recién, si hago eso que está ahí, lo que va a hacer Haskell es aplicar F, pero le va a aplicar a la suma de E y F mayúscula. Entonces le está cambiando la precedencia a la aplicación de funciones. Si yo no uso el pesos, tiene la mayor precedencia. O sea, siempre que pueda aplicar, va a asumir que F va aplicado al primer parámetro. Y eso al segundo, y eso al tercero, y así. Si yo le pongo el pesos, claro, básicamente se usa en Haskell para no poner tantos paréntesis. Ahí estoy siguiendo eso en lo que escribo en el chat, ¿no? Axel dice como que le aplica un paréntesis a todo lo que es exactamente. Cuando ustedes no quieren poner tantos paréntesis, le pueden usar el signo pesos. Y dice Lucio, ¿puedo hacer esto? Supongo F y G funciones. Ahí no podés anidar, digamos, el pesos con el signo de admiración es justamente como el pesos, pero es la aplicación, pero es aplicación de funciones, pero me dice el parámetro, evalúalo antes. O sea, yo puedo hacer esto, por ejemplo. ¿Sí? Claro, profe, pero si quiero que después de que evalúe lo sume con F y no que Lo va a se hacer. aplique. O sea, esto que está acá, que escribiste vos, justamente eso va a ser esto. Va a ser. Ah, claro, sí. Va a ser esto. Ahí lo estoy escribiendo, ¿no? Va a ser esto, pero evaluado aplicativamente. Claro. A ver, ¿se entendió? Sé que digamos, por ahí, no sé si me están siguiendo porque son muchas cosas de la forma de evaluación de Haskell. Acá ya nos estamos metiendo con la aplicación. La aplicación de funciones es como transparente en Haskell. Es el espacio. Entonces uno nunca lo tiene en cuenta. Pero es una operación. ¿Sí? Y si queremos cambiarle la precedencia, tengo que usar el pesos. Y justamente como dijo Axel, eso es para qué sirve, no poner tantos paréntesis. ¿Sí? Es como, aplico a F a una función que se le aplico a XS, por ejemplo. Si quisiera escribir así, sin poner todos estos paréntesis, lo puedo escribir con el símbolo de los pesos. ¿Sí? Para no meter tantos paréntesis. ¿Sí? Generalmente se usa para eso. Y dice Lucio, si quisiésemos que primero evaluaría aplicativamente a G, pero después lo aplicara, a ver cómo es el ejemplo. Dice, que primero evaluaría aplicativamente a G, después lo aplicara a F, falta algún paréntesis ahí.
no estoy viendo bien el ejemplo. Pero bueno, piensen los ejemplos y en todo caso traten de jugar un poco. ¿Sí? En Haskell, traten de usar las expresiones de Haskell y Haskell le va a decir hay un error tipo, ¿no? Entonces yo por ahí tengo que parsear todo y ser de intérprete yo. Pero se puede hacer eso. También lo puedes hacer cuando no lo puedes escribir con el coso, lo puedes usar el CQ, digamos, en secuencia. ¿Sí? Secuencia se escribe, si yo tengo un f que toma 2 parámetros, no sé si va por ahí la pregunta, suponete un f toma 2 parámetros, pero quiero evaluar x aplicativamente y que después eso haga f aplicado a x ahí. Entonces lo que puedo hacer es esto, como hice yo recién. Con el CQ hago esto. Podría hacer esto. Si quieren empezar a jugar, podemos hacer un montón de cosas. Fíjense, esto lo que me dice acá es hacer secuencia, evalúa x y después evaluame x y después aplica f a x ahí, pero donde x ya está evaluado. ¿Sí? Bueno, puedo jugar un montón, pero vamos a volver a la clase. Traten después de ustedes de seguir jugando un poco con el intérprete y todo eso. Bueno, vamos a seguir con las funciones de alto orden. Entonces, está bueno jugar con el, traten de ustedes de jugar con el intérprete, ponerse, quiero implementar esto, qué sé yo, y después si no les sale o hay alguna duda me preguntan. Y después voy a pensar ejemplitos, en todo caso, tengo varios ejemplitos ahí, los vemos, hablamos, ¿sí? Pero vamos a seguir con las funciones de alto orden, así avanzamos en los temas. Bueno. Me dice Cristian, me parece más elegir el código con los paréntesis. Por ahora, sabes que, bueno, ya lo van a eso a averiguar ustedes con la experiencia. Cuando implementen el TP, por ejemplo, hay veces que las expresiones se hacen muy, muy largas y con muchos paréntesis uno se pierde. Se pierde con los paréntesis, digamos. Entonces, por ahí, en esos casos, sí el peso es mejor. Pero depende un poco del estilo de programación y todo. Pero si ustedes ven código Haskell, usa mucho la gente el peso para no tener tantos paréntesis, ¿no? Pero también es una cuestión de gustos, digamos. ¿Son cortas las expresiones? Ni hace falta, digamos. ¿Sí? Pero a veces se vienen alineando los paréntesis y se hace un poco ilegible. Bueno, entonces, ¿qué otras funciones de alto orden tenemos? Otra función de alto orden es el map. ¿Qué hace el map? El map es una función de alto orden que toma una función que va de A en B, toma una lista de elementos de A's y de una lista de elementos de B's. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace el map? Y explicado informalmente y rápido, hace esto. Toma una función f, toma una lista de x, o de valores que ustedes quieran, puede ser, fíjense que es polimórfica, y le aplica f a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero aplicar una función que ya tengo a todo elemento de la lista, uso el map. Entonces, por ejemplo, fíjense que todo este tipo de cosas me permite programar, hacer funciones bastante rápido, porque digo, bueno, quiero aplicar una función, pero la función se aplica al tipo A, ahora quiero aplicarla a la lista de A's. Bueno, uso el map directamente. Y el map ya está implementado, por ejemplo, si en Python también está implementado el map, muchos lenguajes ya lo probé. Entonces vamos acá. Entonces fíjense, estoy en el intérprete, ¿no? Vamos a entrar en el intérprete de vuelta. Ahí les puse el compartir. Entonces tenemos el map. Perdón, map. Entonces quiero hacer, por ejemplo, tengo la multiplicación, o la que ustedes quieran, quiero multiplicar por 2 una lista hasta 100. Entonces lo que va a hacer el map es aplicar esa función que yo le pase a todos los elementos de la lista. ¿Sí? Podemos hacer, por ejemplo, muchas cosas, digamos, lo que a ustedes se le ocurra lo podemos hacer con el map. Pero, digamos, de este tipo de aplicar funciones, esta puede ser cualquier función. ¿Sí? Yo podría, por ejemplo, alguno interesante, no se me ocurre ningún ejemplo interesante, pero podría ser lo siguiente, denme en un minuto. ¿Sí? Estoy pensando un ejemplo que sea interesante hacerlo. Sí, todas se pueden encadenar. Quería hacer algún booleano.
Por ejemplo, qué sé yo, por si pasa que vamos a hacer esto. A ver. A ver. Voy a agarrar, le voy a dividir por 2, voy a tomar el resto y me voy a fijar si esto es igual a 0. ¿No? Ahí está. Vamos a hacerlo así. Pasa que el mod... Ahí te estás fijando si es par o impar. Claro, lo que pasa es que el mod, yo no encuentro las comillas. Debería ser así. ¿No? Las comillas, quiero poner el mod infijo, no, se hace con unas comillas. A ver, ¿cuáles eran? Estoy buscando en el teclado. Parece que es esta para ponerlo infijo. Lo pasaron en el chat, profe. ¿Cómo? No pasaron, no encuentro, no tengo el teclado, no encuentro las comillitas, se lo tienen por ahí, a ver, copio y lo pego. A ver cuáles son las comillitas. Con las 2 comillitas torcidas. Vamos a ver. Si las encuentro, ese es el drama en mi teclado. Vamos a ver si son esas. Bueno, hay 2 que son iguales. No. ¿Quién sabe dónde están las comillitas? Creo que puso la comilla después del doc y va después del mod. Ah, está bien, gracias. Entonces, ahí está, perfecto, son esas comillitas. Entonces, fíjense lo que hace acá. El map este hace. El mod lo puse infijo porque quiero que el segundo parámetro sea el 2. Entonces, divide por 2. Mira el resto. Esto me da, si es par me da 0, si es impar me da 1. A eso que me devuelve eso, me fijo, lo compongo, digamos. O sea, esto me va a dar 0, 1, ¿sí? Y eso me fijo si es igual a 0. Si es igual a 0 me devuelve true, si no me devuelve falso. Entonces voy a poner un falso si es impar y un true si es par. Fíjense que va haciendo eso. ¿Sí? Y a esto le podría hacer, por ejemplo, vamos a ver si hay algún impar. Vamos a hacerlo así. Y acá vamos a usar 3 pesos. Me da true porque hay impar, obviamente. Pero esto se fija si en la lista hay algún impar. Fíjense que puse el peso acá para no poner todo esto. ¿Sí? O sea, ¿qué estoy haciendo? Mirando si en la lista hay algún número impar. Obviamente acá de 1 a 100. Si hay algún número par, perdón. De 1 a 100 va a haber un par, pero podría ser alguna otra lista de números. Bueno. Ahí está. Ahí puse las comillitas bien. Entonces, para pasar el mod, fíjense, vamos a volar eso. El mod es una operación binaria. Yo puedo hacer 6 mod 10, vamos a ponerle 6 mod 2. Ahí está. No, perdón. 6 mod 2. ¿Sí? Y me tira el resto. Ahora, si yo lo quiero hacer infijo, lo que uso son las comillitas esas, que son tiene que usar justo porque no son las comillas comunes, sino que yo tengo que usar un alt-ground para escribirlas. Son estas comillitas así, tiradas a la izquierda. Entonces ahí lo puedo poner infijo, y eso con cualquier función que yo tenga. Utilizando estas comillitas la puedo poner infijo. ¿Sí? Bueno. Pero no son, fíjense que tengan cuidado porque hay otras comillitas que son las más comunes y no son estas, digamos. Entonces esta les tira error. Ahí tira error porque las comillitas no lo entienden. Pero son estas tiraditas a la izquierda. ¿Sí? Bueno. Con eso ya terminamos, porque ya son las 12. ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de grabar. Vamos a parar la grabación. Ahí está.
Bueno, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? Sobre las cosas que vimos. ¿Del parcial se sabe algo, profe? Hay las otras materias de ustedes, ya les dieron las fechas, creo, ya me pasaron por chat las fechas que tienen ellos. Así que en base a eso vamos a ver qué fechas ponemos nosotros, van a ser 2 parciales. Ellos van a tomar, por lo que leí, querían tomar presencial en las otras materias que tienen ustedes, ¿no? Sí, eso están diciendo. Nosotros, no sé, estuvimos discutiendo un poco con los chicos, no sé cuán conveniente es. Ahora no hay tantos casos, pero no sé la situación cómo puede evolucionar, digamos. Entonces, si hay muchos casos, es medio arriesgado decir que vamos a tomar presencial, ¿sí? No sé ustedes, ¿qué les parece? Digamos, el año pasado ya han rendido virtual, ¿o no? Sí, todo virtual. No sé qué experiencia tuvieron. A veces, nosotros el año pasado tomamos virtual y por ahí se puede, digamos, lo hicimos, salió razonablemente bien, pero por ahí tenés los inconvenientes que puede llegar a haber, de que alguno no se puede conectar, no pueden subir las cosas, etc. Yo creo que, dada la evolución de la pandemia, es probable que en el momento del parcial tengamos muchos casos. Entonces, no sé cuán bueno es decir que va a ser presencial y que tengamos muchos casos y hacerlo venir a ustedes del colectivo, juntarnos. Por ahí, ir a un aula no es tanto el problema porque nos dividimos en varias aulas, pero la cuestión es que vengan, muchos viven afuera, que vengan hasta acá, que tomen el colectivo, no sé cuán riesgoso puede llegar a ser eso. Así que lo vamos a charlar con los chicos de la materia. Acá me dicen, yo solo conozco el modo virtual. Si fuera virtual, somos muchos, ¿no? Son muchos estudiantes. Lo que hicimos la otra vez virtualmente, nos conectamos un día como si fuera una clase, le dijimos a los chicos que pongan la cámara y lo que le dimos fue un parcial, ¿sí? Un examen, que era un formulario Classroom te deja hacer formularios Google, y ustedes lo que tenían que hacer era resolverlo, que era, bueno, resolvían si querían hacerlo en hoja, hacían una hoja, sacaban fotos y lo iban subiendo, ¿sí? Y me dice Edgar, los van a avisar con tiempo. Sí, ya vamos a resolver esta semana y se lo vamos a comunicar. Yo creo que lo mejor es que sea virtual. Me parece que es un riesgo innecesario hacerlo presencial, ¿sí? Pero tiene, bueno, obviamente algunos inconvenientes. Pero bueno, lo voy a seguir charlando con los chicos y les lo comunicamos. Esta semana ya estamos, hoy es viernes, hoy vamos todavía. Se lo comunicamos la semana que viene, ¿sí? Yo creo que me parece que ustedes van a querer más lo virtual que lo presencial, es mi impresión, no sé. Pero les vamos a comunicar por... Y me dice Matías, ¿sabes que clase presencial ni de lejos? Y yo lo veo muy difícil, digamos. Me parece que va a haber la curva se va para arriba y vamos a entrar en un momento que va a haber muchos contagios. Y yo creo que quizás para el próximo cuatrimestre estemos mejor, pero no sé. Me dice Darío, en caso de presencia de gente que vive en otras provincias va a poder rendir virtualmente. No sé cuántos hay de afuera tampoco. Pero si no, lo hacemos virtual, ya que a mí también me parece mejor virtual. O sea que lo hacemos virtual y listo. No tengo problema, resolvemos las cuestiones que pueden ir surgiendo y lo hacemos virtual. Y volvemos a la presencialidad cuando las cosas mejoren un poco. Bueno, igual las clases está buena virtual, dentro de todo. Hay muchas cosas que yo digo que estaría bueno tener pizarrón para explicarlas, ¿sí? Pero bueno, uno se va adaptando. Y los finales tomamos hasta ahora en forma virtual también, ¿sí? La cuestión es que hay mucha gente de grupo de riesgo, hacerlos venir hasta acá, profesores o estudiantes, hacerlos venir, poner a una persona en riesgo, no sé, a mí me parece que está complicada la situación, ya va a mejorar y bueno, cuando mejore y vamos a hacer las cosas presenciales, las haremos presenciales, ¿sí? Bueno, seguimos en la próxima clase, nos vemos el miércoles que viene, ¿sí?